Bien, vamos a saludar de inmediato al doctor Miguel Ángel Vallejos Flores, decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad para hablar de un tema bastante sensible, que es el tema de la salud mental, ¿no? Efectivamente, que es un tema súper, hipersensible en nuestro país y que cada día conmociona más a los peruanos, ¿no? Ya casi para muchos grupos organizados, delictivos, prácticamente lo que buscan es normalizar la violencia, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer aquí es buscar salidas frente a una coyuntura agresiva, lamentablemente, que se está viviendo en nuestra sociedad y que incluso ahora involucra también a uniformados, como es en este caso un agente de la policía presuntamente responsable. ¿Cuál es el perfil psicológico de una persona con estas características a la cual se le atribuye haber incluso también, o tener denuncias también de violación y de actos violentos en manada? Bueno, lamentablemente, como tú lo decías, somos testigos una vez más de las características críticas y agudas de la salud mental, ¿no? Creo que ya debemos empezar a tomar cartas en el asunto desde todos los ámbitos que estamos gestionando, ¿no? El tema también de las autoridades, para no estar, ¿no?, arrepintiéndonos y viendo todo este drama, toda esta situación crítica, ¿no?, de las consecuencias de la salud mental. En este caso es una estadística más de un feminicidio, ¿no?, con características bastante criminales, psicopáticas, ¿no?, que lamentablemente pues involucra a alguien que debería protegernos, ¿no?, de estas situaciones. Entonces, en ese sentido, esta normalización, esta postergación del tema de la salud mental está en manos de todos nosotros, y más en las autoridades, porque es importante empezar ya a normalizar, ¿no?, y empezar a aceptar que tenemos problemas de salud mental. O sea, es transversal el tema. De rasgos psicopáticos, como dice usted, ¿qué significa ello? Para que la gente lo pueda entender un poquito mejor. Estamos hablando de una personalidad psicópata, ya, ¿no?, que no tiene ningún sentimiento de culpa, no hay empatía, puede tener puede planificar, organizar, probablemente lo que ha hecho, ¿no?, asesinar a la víctima, o sea, a cometer el feminicidio y luego desaparecerlo, ¿no? O sea, de alguna manera tenemos una sensibilidad humana, ¿no? Podemos tener un arrepentimiento frente a una situación crítica, pero acá estaba todo planificado, ¿no? O sea, el hecho de convocarla, invitarla, ¿no? Invitarla a tomar, invitarla a su casa, no engatusarla, a alguien que probablemente ha tenido otro tipo de personalidad también, y luego asesinarla y después descuartizarla sin miramiento, ¿no? Y eso definitivamente caracteriza, ¿no? No hay sentimiento de culpa, no hay ansiedad, lo planifica, ¿no?, organiza para poder, ¿no?, desaparecer el cuerpo. Entonces, todas estas características psicopáticas realmente preocupan, ¿no?, y más en alguien que está, digamos, ejerciendo el orden, a ¿no? eso quería ir, porque, a ver, el hecho de llevar un uniforme, de ser un integrante de la policía, lo hace de alguna manera una persona confiable, ¿no? Definitivamente. Porque un policía pasa por diversos procesos psicológicos, psicotécnicos, y luego sale ya a servir a la sociedad, a protegernos. Entonces, esa era, digamos, su careta, ser un policía, un hombre bueno, confiable, y bajo eso se escondía otra persona. Bueno, entendamos que también en nuestro curso de la vida podemos cambiar, ¿no? Es por eso que es importante hacer evaluaciones psicológicas de manera periódica. Y así como hacemos nuestro examen físico, ¿no?, de nuestra salud física, debemos pensar también y ya normalizar que en ciertos tiempos debemos hacer una evaluación psicológica, ¿no?, y más en población que podría estar, digamos, inmerso en algún tipo de situación que pueda generar esta suerte del profesional quemado, ¿no?, que es el síndrome de Burnout, ¿no? Entonces, el síndrome de Burnout también lleva a una despersonalización. Entonces,
Y también hacer evaluaciones más finas, ¿no? Porque este tipo de población puede estar encubierto no tan solo en la policía, sino en otras profesiones, en otra población, y que necesitamos seguir ajustando, ¿no?, nuestras intervenciones, tanto de la evaluación como el diagnóstico, ¿no? Diagnóstico psicológico y diagnóstico en salud mental, que también es otro de los temas que desde el Colegio de Psicólogos estamos preocupados para que tengamos el apoyo de los legisladores para que podamos tener las herramientas, ¿no?, y el aparato legal para poder detectar tempranamente estos problemas. Doctor Vallejo Flores, espéreme un minutito, vamos a hacer la pausa para seguir conversando, pero antes... Radio Nacional, donde nadie más llega. 8:34, estamos analizando desde el punto de vista psicológico el caso de la joven Sheila Cóndor, como se sabe, victimada y cuyo caso ha saltado a la luz pública en las últimas horas. Y también el perfil de el presunto responsable, ahora ya por el Ministerio Público, confirmada su identificación de este ex policía. Bien. Estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Vallejos Flores, decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, que nos está dando este perfil. Pero ahora, doctor Vallejos, este sujeto, Darwin Condori, parece que ya tenía todo planificado, ¿no? Porque justamente se comunica con la víctima, la cita a su casa, y es más, se cuida mucho porque ni siquiera revela su nombre. Así es. Y cuando la joven le dice que hay que hacer algún pago para aparentemente entregarle a una mascota, ¿no? Tampoco le da su nombre ni su billetera electrónica, o sea, el yape, sino que le dice que no usa él aplicaciones en efectivo, es decir, no quería revelar su identidad por ningún lado. Y cuando solo da su nombre, lo hacen estos mensajes que tienen solamente una aparición y luego se borran. Es decir, esto indica que ya había planificado este caso para seducir y luego aprovecharse o violentar a la joven. Claro, como estábamos conversando, esas son las características de los que tienen un trastorno de personalidad psicopática, que van planificando, ¿no? Tienen todo este desarrollo ya de cómo engatusar a la víctima, ¿no? Cuidarse mucho de que sea identificado, y que lamentablemente pues la víctima cayó en en esta situación de enganchar con alguien que ya le daba mensajes, ¿no? Porque también le invitó a que vaya al departamento, que van a tomar, ¿no?, que van a pasar un buen momento, y probablemente la señorita no entendió los mensajes, y que en este departamento sucedió alguna situación crítica que lamentablemente llevó a que el policía cometa este feminicidio, ¿no? Y los otros comportamientos, como el cercenar, de pronto se desorganizó, no tuvo control de sus impulsos, hizo todo este plan de desaparecer el cuerpo, son características que nos manifiestan que no hay culpa, no hay arrepentimiento, no hay ansiedad, ¿no? Y sabemos también que él ha tenido otras historias ya de violación, y estamos hablando también de una suerte de un depravado sexual, ¿no? Entonces, pero todas estas características se dan por un tiempo, luego como que vuelve a la realidad una persona con esos rasgos. Claro, cuando hablamos de personalidad, ya la personalidad es algo estable, algo que nos va a caracterizar. Se puede manejar, se puede controlar, ¿no? En situaciones donde no se va a manifestar ese comportamiento. Es por ello, ¿no? Y cada día puede esto fortalecerse por las situaciones, porque en este caso, según la noticia, en una situación que había sido demandada, no hubo consecuencias negativas de sus actos. Entonces, eso fortalece a este tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no?, que te hablaba de la evaluación y diagnóstico, ¿no? Esto ya debemos incorporarlo como parte de nuestra historia de vida. O sea, todos podemos ser afectados por temas de salud mental, ¿no? O sea, y sin saberlo, ¿no?
sin saberlo porque no estamos tomando conciencia, ¿no? No estamos tomando conciencia como, por ejemplo, la carga de estrés, la ansiedad, depresión y ahora el tema de los trastornos de personalidad, estamos en una sociedad tan violenta que, por ejemplo, ver trifulcas o, digamos, enfrentamientos hasta dentro de los buses son casi diarios. O sea, hay gente que te dice, ¿por qué me miras? O sea, claro. ¿En qué sociedad, digamos, en qué sociedad estamos psicológicamente viviendo? Estamos viviendo una sociedad, ¿no? Que de alguna manera la violencia se está caracterizando como un problema, uno de los grandes problemas en sus diversas manifestaciones, pero también hay tareas pendientes, ¿no? Yeah. Las tareas pendientes es que no hemos aprendido a gestionar nuestras emociones. O sea, ¿quién nos enseñó a manejar nuestras emociones? Por ensayo y error. Nuestros padres nos decían, contrólate, maneja, tienes que aguantarte, controlarte. Pero no tenemos algo formal y organizado, que debería darse en los colegios. Tenemos 13 años de formación, pero ¿formación de qué? De conocimiento, pero no formación de la inteligencia emocional, de la formación de la personalidad, de la autoestima, ¿no? Esta señorita, ¿no? Engancha, no conoce a al victimario y va a una primera cita, ¿no? ¿Por qué? Porque cayó inmediatamente y probablemente por ahí hay ciertas características de temas de baja autoestima, de dependencia emocional, y tampoco leyó, ¿no? Si alguien que me oculta información claro. Es sospechoso, ¿no? Entonces no lee las conductas verbales y no verbales del victimario y hace una prevención, ¿no? Es muy confiada. Entonces eso también es parte de los riesgos de la red también, ¿no? Entonces no conocemos quién está tras la pantalla. Entonces todo eso son temas. Todo eso se junta, ¿no? O sea, se va juntando, se va usando, se convierte en una herramienta para poder hacer este tipo de enganche, ¿no? Que al final no sabemos con quién te vas a enganchar porque desconoces, no haces una concordancia entre su comportamiento verbal y no verbal y virtual también, ¿no? Lo presencial y lo virtual. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con quién estás conversando y cuáles son los fines, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos dos temas, ¿no? Un tema, la personalidad de la víctima y también la personalidad del victimario, que lamentablemente pues tiene un trastorno de personalidad severo que lo tuvo, ¿no? Que lamentablemente tampoco está ya con nosotros, pero que conllevó a que tome decisiones inadecuadas y que eso se podemos resumir en trastornos de personalidad relacionados con la salud mental, ¿no? Una última pregunta, ¿cualquier persona puede ser víctima o pasible de problemas de salud mental? Todos los tenemos. Todos podemos, o sea, nos estresamos todos los días. Ya es parte de eso. Expresamos ira, es parte, ¿no? A veces se nos va de las manos una ira, agresión, ¿no? Y si esto es reiterativo, entonces ya tengo un problema de salud mental. Entonces, la estigmatización ha llevado que la salud mental esté relacionada con los cuadros psicóticos, de locura. Pero tenemos que empezar a alfabetizarnos y normalizar que los problemas de salud mental tienen que ver con los problemas que no podemos solucionar, que postergamos, procrastinamos, claro. Tenemos estrés, nos podemos deprimir, ¿no? Podemos ser víctimas de acoso laboral, acoso escolar, y todo eso conlleva a los problemas de salud mental. Correcto. Entonces, si eso es parte de nuestra vida cotidiana, entonces tenemos que empezar, ¿no? A aceptar que podemos ser víctimas, o sea, podemos tener un problema de salud mental, no víctima, porque en este caso no es víctima. Podemos ser sensibles de tener un problema de salud mental. Puede ser hasta un psicólogo, porque también puede desgastarse, puede ser un profesional de la salud, puede ser cualquier persona. Entonces, normalicemos esto, aceptemos que tenemos problemas de salud mental, no tenemos problemas psicológicos, y lo que hay que hacer es empezar a tomar decisiones de que necesitamos apoyo, consejería o tratamiento, ¿no? Entonces, perfecto. En ese sentido, ¿no? También hay que hacer un llamado, porque esto es de manera individual, pero también de manera colectiva, ¿no? Que podemos empezar a insertar dentro de los colegios, ¿no? Todo un plan, ¿no? De formación de la personalidad, de la autoestima, y para eso necesitamos un psicólogo por colegio. Como tiene que ser. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Vallejo Flores, decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. Muy buenos días. Muchas gracias y esperamos seguir contribuyendo. 8:43.